La oportunidad de reunirnos en esta noche. Te bendecimos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que tú puedas seguir ayudando, Señor, a conectarse a algunos que todavía no entran. Sí, Señor. Señor, en esta reunión. Y Padre, que se acerca la campaña, también ayúdanos a ganar almas para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hermanos, buenas noches. En esta noche nos toca continuar con el tema de las bienaventuranzas. Voy a compartir el video para que todos puedan verlo y voy a optimizarlo también. La consolación para el llanto. Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Una continuación de las bienaventuranzas que empezamos hace más de un sábado, y el pastor Yuri, él dio el contexto para el Sermón del Monte. ¿Qué son las bienaventuranzas? En el idioma griego viene de la palabra Macario, que significa el afortunado, el alegre, el feliz. Activa tu micrófono, América. Perdón, entonces vuelvo a empezar. Empezamos entonces con la definición de las bienaventuranzas. Viene de la palabra griega Macario, que significa el afortunado, el alegre, el feliz. ¿Qué son en sí? Son enseñanzas de Jesús para explicar la manera de cómo vivir en la tierra como un ciudadano del cielo. En otras palabras, estamos viviendo como extranjeros en la tierra porque nuestro destino final es el cielo. ¿Qué más son las bienaventuranzas? A ver. Son leyes espirituales que nos ayudan a encontrar felicidad en este mundo de maldad. Como algunos de ustedes han estado compartiendo, realmente es difícil encontrar felicidad en este mundo en el cual vivimos, si es que como personas no tuviéramos una esperanza, y esa esperanza son principios de vida que nos orientan a vivir en obediencia a Dios. ¿Qué significa llorar? Hemos leído al inicio, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa esta expresión? Vemos cuando nosotros lloramos, puede ser que lloramos y también gritamos. Justamente estaba conversando el día de ayer con una amiga y ella tuvo que salir de su trabajo porque justamente una amiga la llamó y a su papá le había dado un infarto. Y cuando llegó a la casa, su papá estaba tirado en la cama y su amiga estaba gritando y estaba llorando. Ella me dijo, era un cuadro de desesperación y tristeza al mismo tiempo. Y era la segunda vez que ella había visto algo así, ¿no? Fue muy impactante. Quizás algunos solamente expresan una tristeza no tan fuerte, pero lloran también. Algunos lloran mucho más, ¿no? ¿Qué significa llorar? Es el proceso de derramar lágrimas, a veces acompañados de sonidos inarticulados, que no se pueden entender, como cuando conversamos, como cuando hablamos o cuando estamos conversando unos con otros, como hacíamos al inicio de esta reunión. Pero cuando estamos llorando, estamos dando quizás gritos o no necesariamente gritos, pero no se pueden entender los sonidos que nosotros hacemos. Es un estado emocional de lamento o tristeza por la separación de alguien, ¿no? Usualmente cuando nos separamos de una persona,
sea de manera física, como en esos días de pandemia, cuando alguien parte de esta vida, o cuando nos enteramos que alguien se ha contagiado del COVID, nos sentimos tristes. Hoy día yo recibí la noticia de que 2 personas y su hijita que conozco de Trujillo, porque yo trabajé con ella en un colegio allá en Trujillo, todos estaban enfermos y el esposo estaba en la clínica, estaba recibiendo ya 15 litros de oxígeno y realmente eso da mucha tristeza y a mí se me llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Las personas lloran por diferentes razones. Muchas veces podemos llorar por temor, tenemos miedo. Algunas personas lloran por enojo. Otras personas lloran de gozo, de alegría. Otras personas lloran por dolor y también por pérdida material. El mundo en donde vivimos, vamos a pasar diferentes tipos de momentos, algunos fáciles, otros difíciles, pero el Señor nos promete una ayuda presencial para cada momento difícil. El salmista David dijo en el Salmo 6, versículos 6 y 7 lo siguiente: cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Yo no sé si el día de hoy tú estás cansada ya de tanto gemir, de tanto llorar, porque día tras día ya va más de un año que estamos con el tema de la pandemia y también otras situaciones que Dios nos permite vivir, ¿no? Y si no fuera por el Señor, ¿cómo continuaríamos viviendo? Y el salmista dijo que sus ojos habían envejecido a causa de todos sus adversarios, como que los ojos están cansados, están hinchados de tanto gemir, de tanto llorar. ¿Qué significa consolación? La consolación significa tener la compañía de alguien cuando yo me siento solo, cuando yo me siento triste. Como quisiéramos tener a alguien en esos momentos a nuestro lado para que nos haga compañía. No necesariamente que nos hable o que nos mencione algo, pero simplemente estar a nuestro lado. La consolación también significa recibir la asesoría de alguien cuando nosotros nos equivocamos. Si un día nosotros nos equivocamos, nosotros nos sentimos mal. También significa recibir el consejo de alguien cuando yo no entiendo las cosas espirituales. A veces estamos leyendo la palabra de Dios y nos quedamos con alguna duda, con alguna incógnita o con algún conflicto, ¿no? Entonces necesitamos el consejo de alguien, la ayuda de alguien para que nos pueda aclarar nuestras dudas. Y estas características se aplican a la persona del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos que un día Él iba a partir, Él les dijo lo siguiente, ¿no? Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y la palabra en idioma griego para consolador es paracletos, que significa uno que está al lado del otro. Es como algunos dicen, un servicio de ayuda a domicilio. Lo tenemos a nuestro lado, aunque muchas veces en medio de las circunstancias no somos conscientes de que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Y es como una amiga que una vez me decía, América, ya no ores por mí, yo ya no tengo remedio.
Y yo le dije, yo voy a seguir orando por mí porque su palabra dice que el Espíritu Santo, el Paracletos, intercede por nosotros con gemidos indecibles y aún las cosas que nosotros no sabemos las hace saber al Señor, ¿no? Y gracias a Dios que el día de hoy ella sigue fiel al Señor. Dios escucha nuestras oraciones, hermanos. La consolación a Ismael. Ya ahí me dejas a mí ya. Ujú. ¿Ya? Entonces yo tengo mi presentación. Puedes cerrar ahí. Muy bien. ¿Ya? Ahí A va. trabajar en equipos. ¿Ya? Muy bien. Lo que ha hecho América hasta este momento es hacer una introducción, una explicación de lo que significa bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de personas que han sido consolados en momentos de su dolor. Entonces, y vamos a ver unos 10 ejemplos que puedan ayudarnos a entender cómo Dios consuela, cómo Dios verdaderamente ayuda. Y en esto, como ya se ha dicho, perder un ser querido no es fácil, pasar por momentos difíciles no es fácil, a veces es de salud, a veces de economía, a veces es de relación, la tristeza siempre va a llegar. Ahora, cuando la bienaventuranza dice bienaventurados los que lloran, está hablando de personas cristianas que por causa del evangelio comienzan a sufrir y ahí viene una consolación de parte del Señor. Pero Dios no solamente consuela cuando sufres injusticia por predicar la palabra, sino en todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, aquí tenemos a Ismael. Ismael es el primer hijo de Abraham y con su esclava Agar. Pero, ¿qué dice la palabra? Cuando nació o Sara quedó embarazada ya de Isaac, entonces ahora Sara comenzó a mirar mal a su esclava y ¿cómo se llama? Lo que pasa es que se generó una crisis de relación entre la ama y la esclava y ahora veía un niño de por medio. Y entonces lo votó a Sara, perdón, a Agar, y dice, y ella fue y se sentó enfrente como un tiro de arco distante porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Aquí encontramos el lloro de Sara. Pero ¿qué más? Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Es interesante. Sara estaba llorando, pero el muchacho estaba llorando y clamando a la vez. Ya sabía clamar. Y en respuesta a ese clamor de ese muchachito, vino el ángel para decirle a Agar, no va a morir, no va a haber problema. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Ahí encontramos una primera consolación, por ejemplo, en un momento difícil, en un momento triste, viene el Señor, da la palabra, pero en respuesta a ese clamor. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, uno hay que tener la seguridad que Dios va a responder. ¿Qué más? Encontramos otro ejemplo, la consolación de a José. ¿Quién es José? José es uno que viene después de Abraham. El hijo de Abraham es Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y el hijo de Jacob es José, que había sido vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto por envidia, lo metieron a un hueco y entonces lo vendieron a mercaderes. Ahora, pero ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, este muchacho que había sido vendido, Dios le ayudó, le hizo vivir en Egipto
pero este hombre no pudo ver a sus hermanos, no pudo ver a su padre, y dice, llegado el tiempo que sus hermanos fueron y a Egipto a comprar comida, y de pronto se dieron cuenta que José se da cuenta que eran sus hermanos. Y dice el texto, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. O sea, especialmente el llanto en la cultura hebrea no es fingida, es así bastante expresiva. Cuando llora un judío, verdaderamente llora, no es como en Perú que dicen, no, los hombres no lloran o no hagas bulla, no, estás haciendo escándalo, qué va a decir los vecinos? Allá llorar no hay ningún problema. Entonces lloraba tan fuerte en Egipto, y entonces estaba simplemente expresando sus emociones que le estaba afectando. ¿Y qué dice más el texto? La consolación de dónde viene para este hombre que había perdido a su papá de niño. Y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Uno llora de tristeza, uno llora de alegría, uno llora de cólera. En este caso, Dios le permitió a Josué poder ver a su papá y lloró de alegría. Así es, los dos lloraron. Entonces, encontramos uno llorando de hambre, pensando morir, otro llorando de alegría, pero son consolaciones que vienen de parte del Señor. Y ahora, en una tercera encontramos otra consolación, por ejemplo, para el pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia. Lo que encontramos aquí, por ejemplo, es judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ellos tenían sus arpas colgadas, sus instrumentos estaban tristes, a 1,200 kilómetros más o menos de Jerusalén, junto a un río, a donde no era su tierra. ¿Y qué dice el texto? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Y al acordarnos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, como está aquí el dibujo. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Estaban desanimados, estaban lejos, estaban tristes, no tenían el templo, no tenían la ley. Entonces, ¿y cómo viene la consolación para ellos? Dice aquí en el Isaías 35, volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con grito de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. El llanto no va a ser siempre. Vamos a sentirnos mal, pero si oramos al Señor, si buscamos al Señor, el Señor se va a hacer presente y nos va a ayudar, nos va a rescatar. Y eso es lo que nosotros debemos. Podemos pasar momentos difíciles en casa, podemos pasar momentos de aflicción, de preocupación, hasta de dolor, pero debemos poner nuestra esperanza que la consolación viene. Si pudo llegar la consolación a miles de kilómetros de Jerusalén, se pudo llegar para ese niño, se pudo llegar para José después de años de poder ver a su padre. Nunca hay que perder la esperanza. Dios siempre se acuerda de nosotros. Ahora encontramos a otro rey. Este rey se llama Ezequías. Y este rey, Dios le había mandado un profeta, le había dicho, arregla tus cosas que vas a morir. Y cuando usted escucharía una noticia así, ¿no? Y un médico, vas a tu consulta médica y el médico te dice,
te queda 2 meses de vida. Tienes cáncer y el cáncer está ya avanzado, te dice así de una manera cruda. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Tal vez te pones mal, lloras tal vez. Y este rey, ¿qué hizo? Dice la palabra del Señor. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia y oró al Señor y dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. ¿Por qué? Porque todavía no era viejo, todavía era fuerte, todavía tenía salud y estaba llorando Ezequías, ¿no? Como que diciendo, no, mira, me vino la maldición. Entonces, y estaba acercándose al Señor, pero llorando. ¿Y qué dice? Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí añadiré 15 años a tus días. Ay, uno podría decir, ¿no? Qué bueno es Dios. Dios dijo que arregle mis cosas, que voy a morir. Y yo lloré y le rogué de todo corazón. Y Dios me respondió y tengo 15 años más para vivir. Eso es la parte, vamos mirándolo de la parte de la oración. Pero uno tiene que ponerse a pensar también, es por qué es que Dios le dijo que arregle sus cosas, que va a morir. Porque iba a venir un tiempo difícil para la casa del rey más adelante. Y dicen los expertos, como resultado de haber vivido 15 años más, este hombre tuvo 3 hijos. Y esos hijos que nacieron de este hombre han sido terribles, que han dañado todo su reino. ¿Qué es lo que estaba buscando Dios al inicio? Sacarlo a Isaías y que no lleguen esos hijos para que no contaminen a Israel. Pero a veces Dios va a responder nuestro clamor, nuestra oración, porque así es Dios. Aunque sabe que no lo merecemos, pero cuando le clamamos va a responder. Por eso Jesús dijo que nosotros debemos orar diciendo que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, no la nuestra. Y eso pasó, pero aquí encontramos que lo cierto es que vino la consolación para este hombre y vivió 15 años. Ahora, otro más, otro rey. Este rey se llamaba Josías. Este rey empezó de niño, de los 8 años a reinar, y era un hombre que sirvió muy bien al Señor. Pero él también iba a venir un tiempo difícil para su reinado más adelante para Israel. ¿Y qué ha hecho Dios? Dios dice aquí, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra tus habitantes, que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. O sea, iba a venir tiempos malos, pero este hombre, este rey, ha estado orando al Señor, diciendo, Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón. Lo que va a pasar más adelante puede ser producto de mi conducta, de mi mal reinado, de la gente. Este hombre arregló sus cuentas con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue su consolación? Dice, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y llevarán la respuesta al rey. ¿Qué encontramos aquí? Lo que estamos encontrando aquí es que Dios ahora no le está permitiendo ver los tiempos malos que va a venir más adelante, sino que este hombre, diferente de Ezequías, se ha sometido al Señor,
ha rasgado su vestidura, se ha humillado y Dios le ha dicho, bueno, te voy a hacer morir en paz. Ezequías no murió en paz, sino tuvo hijos que no salieron bien. Entonces, hay diferentes maneras como uno puede ir aprendiendo del Señor, cómo uno puede estar buscando al Señor. Ahora, otra consolación, por ejemplo, para los que predicamos el Evangelio, para los que salen caminando, dice aquí, las lágrimas que derramamos cuando sembramos las semillas se volverán canto de alegría cuando cosechamos el trigo. Entonces, ¿qué dice aquí? Los que siembran con lágrimas segarán con grito de júbilo. O sea, predicar, salir a llevar el mensaje, a veces era recibir piedras, a veces insultos, rechazo. Y entonces, pero dice, si tú pones todo tu llanto, tu pasión para predicar, al final vas a ver una familia, una alma que se vuelve y eso te va a traer alegría. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con grito de alegría, trayendo sus gavillas, así dice el Señor. Entonces, si uno, por ejemplo, se pone a servir al Señor y a veces pasa dificultades, no le tratan bien, pero uno lo ha hecho de corazón y uno lo ha hecho con amor, aunque suframos, más adelante vamos a disfrutar, Dios va a consolarnos en esta parte también. Ahora, por ejemplo, hay otra consolación para aquellos que se portan mal, para aquellos que no han caminado bien, se portan mal, ¿qué hace el Señor? Dice la palabra de Dios. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Eso es lo que más debemos buscar nosotros. Llorar, pero de arrepentimiento. Llorar, pero de estar triste por la manera como Dios nos ha confrontado y volvernos a Él. ¿Qué más le dice? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios. Eso es lo que más nosotros debemos hacer. No llorar por lo que, si uno se ha portado mal y te tratan mal y tú lloras, entonces te mereces. Pero si tú te has portado mal, lloras arrepentido, entonces ahora estás preparando tu corazón para la consolación. Porque dice el Señor, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. O sea que cuando uno se arrepiente, cuando uno vuelve al Señor, llora delante del Señor, ahí vamos a encontrar la compasión y la misericordia del Señor. El salmista David dijo, Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, eso es lo que debemos buscar, arrepentirnos siempre y presentarnos delante del Señor. La consolación al llanto de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro que lo había negado 3 veces al Señor? Entonces, y de pronto Jesús le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, yo estoy dispuesta a morir contigo, Señor. Y Pedro, cuando fue descubierto, dijo, no lo conozco. Y así, hablando mal, no lo conozco, ni sé dónde lo he visto. Entonces, y dice aquí el texto, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Tú sabes cómo se sentía Pedro de haberle fallado al Señor? Pedro se sentía un niño, Pedro se sentía no sé, una gelatina, Pedro se sentía un chocolate en medio del sol que se estaba derritiendo. Pedro literalmente se sentía nada. Recién se dio cuenta que no era nada. Y más adelante, cuando el Señor resucita, el Señor se levanta de la tumba. Pedro estaba pescando con otro grupo, se ha ido a pescar. Dice, entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que a esto? Se acercó a Pedro. Pedro había quedado desanimado del ministerio. Pedro había quedado frustrado diciendo yo no sirvo. Pedro quedó así. Jesús se acerca y le dice, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Y le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. De esa manera, ¿qué ha hecho el Señor? Ha consolado a Pedro y le ha repuesto nuevamente en el ministerio. Eso es lo que hace el Señor. Nuestro llanto no es en vano, nuestro clamor al Señor no es en vano. Y como esposos, como cabeza de hogar, debemos aprender a clamar, a rogar al Señor. Y encontramos también la consolación a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Lázaro había muerto. ¿Qué dice el texto? Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Esa presencia de Jesús en ese lugar, como en esta foto, es para decirle a Marta y María, yo estoy con ustedes. En el versículo 34 dice, y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dice el texto? Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Jesús lloró para decir que está con ellos, para decir que se siente igual que ellos, que los comprende, que los ama. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Jesús, cuando nos consuela, nos muestra su amor. Cuando nos consuela, nos muestra su ayuda, su presencia. Por eso al inicio hablamos de consolador, alguien que está a nuestro lado para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Y en último lugar, tenemos la consolación ya a los justos, de lo que se refiere Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Muchos han perdido sus vidas por creer en Cristo. Otros han perdido sus vidas por servir a Cristo. Han perdido sus casas, han sido expulsados de sus territorios por los judíos, por los romanos. Y entonces, al final, ¿cómo terminan estos consolados? Dice Jesús, así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Vivimos en un mundo, pero en el día final, ¿qué va a hacer el Señor? Va a separar. Ya no va a haber la maldad que hay ahora. ¿Qué más dice? Y en el último tiempo ya, cuando desciende del cielo, un cielo nuevo, tierra nueva, dice, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Qué tal consolación? Ya no van a estar solos, van a estar ahora con el Señor. ¿Qué más dice? Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Verdadera consolación llega de parte del Señor. Entonces, ¿qué debemos esperar en este tiempo de pandemia, de dificultad? Debemos de esperar la consolación del Señor para el dolor, para la tristeza, para el hambre, para la enfermedad, para los problemas. Nosotros debemos confiar de la presencia de Dios, de la palabra del Señor, que siempre va a estar ahí para ayudarnos, para consolarnos. Necesitamos descansar mucho en la consolación del Señor. Para ir terminando, quiero decirles estas cosas. Por ejemplo, los esposos, a veces vemos llorar a nuestras esposas o a veces hacemos llorar a nuestras esposas. Y a veces las mujeres expresan más sus emociones y lloran más que los hombres. Y el hombre a veces llora menos. Pero
¿Qué hacer cuando me toca pasar una experiencia triste? Eso es bueno conversar. ¿Qué hacer cuando me toca pasar una experiencia triste? De acuerdo a lo que hemos estado explicando. 2. ¿Cuánto tiempo demora en llegar el Señor si estoy buscando, clamando? ¿Cuánto tiempo demora el Señor en llegar? 3. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está llorando? ¿Qué puedo hacer cuando alguien está llorando? ¿Qué puedo hacer yo? Romano dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. 3 preguntas. ¿Qué hacer cuando me toca pasar por un momento difícil, triste? ¿Cuánto tiempo demorará el Señor en llegar? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está pasando momentos difíciles? Hasta ahí es la charla en esta noche. Ahora sí.